Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de escatología. En este caso les voy a ofrecer una introducción al Apocalipsis de Juan. El Apocalipsis de Juan, el único libro de ese género creado por los judíos 2 siglos antes de Cristo, es el único del canon bíblico que es enteramente apocalíptico. El otro es el libro de Daniel que, aunque tiene elementos apocalípticos, contiene también narrativa e historia. El libro del Apocalipsis es una serie de cuadros que se mueven. Ellos están plenos de acción, dice William Hendrickson en su comentario More Than Conquerors, An Interpretation of the Book of Revelation, o sea, más que vencedores, una interpretación del libro de Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro enigmático y quizás por ello mismo ha atraído a los lectores de la Biblia de un modo apasionado. Está escrito en misterio o en símbolos. Ese es el simbolismo de las 7 estrellas. Traduce la Nueva Biblia Española el término griego to mysterion, es decir, el misterio. Pero la traducción Nueva Biblia Española, que es una traducción excelente que yo uso mucho en mis estudios y en mis exposiciones, que es esta Nueva Biblia Española, no hay que confundirse con que diga Nueva Biblia Española porque no es de ahora, sino de los años 70, y está traducida esta Biblia de los idiomas hebreo y griego y algunas porciones en arameo a un español actual y con criterios de traducción distintos, por categorías de lenguaje, por equivalencias, digamos. No es una traducción literalista de palabra por palabra, sino de ideas. Y por eso voy a usar en esta exposición de Apocalipsis bastante la Nueva Biblia Española. Se le dan varias interpretaciones al Apocalipsis. En nuestra exposición simplemente queremos ofrecer una introducción al libro, de modo que nos permita leerlo con alguna orientación adecuada. Algunos comentarios recomendables y que son recurso para esta exposición. Arriba tenemos a la izquierda a Ricardo Fulques, que fue un profesor de Nuevo Testamento especializado, enseñó por muchos años en el Seminario Bíblico de Costa Rica, ahora Universidad Bíblica de Costa Rica, ya fallecido, Ricardo Fulques. También tenemos abajo Barclay, que es un comentario muy lindo, muy dinámico, muy comprensible, y que como yo lo uso desde hace años, hay un problema con Barclay. El problema es que el pastor preparando su curso o su sermón, mejor dicho, para el domingo, si lee a Barclay, la predicación va a ser totalmente de Barclay. O sea, es tan claro, tan nítido, tan expositivo, que el púlpito se transforma en la lectura de Barclay prácticamente. Hay que tomarlo en cuenta, yo diría, después de hacer su propia exégesis para el sermón. Arriba tenemos a Juan Stam, uno de los 4 volúmenes de Apocalipsis. Juan Stam, un amigo, colega, que pude entrevistar el año pasado en Costa Rica y que se ha especializado en la apocalíptica, produciendo un comentario de varios volúmenes, y fue Stam también alumno de Calvar, como dije en otros momentos. George Elon Ladd, o Ladd, como dicen los americanos, profesor que fue de Fuller Seminary, ofrece un comentario muy lindo del Apocalipsis. Y debajo está Leon Morris, un exégeta australiano de Melbourne, a quien pude conocer en los años 70 en un encuentro organizado por la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Estos son algunos de los recursos que usamos. Conceptos básicos sobre la apocalíptica. Este género literario comenzó 2 siglos antes de Cristo dentro del judaísmo y se extendió hasta el primer siglo de la era cristiana. Dice Leon Morris, el exégeta australiano, como digo que lo conocí en los años 70, que es autor de varios comentarios al Nuevo Testamento, entre otros la carta a los tesalonicenses, el Apocalipsis, cartas de Juan. Este género literario no es fácil de definir con precisión, dado que los apocalipsis variaban ampliamente entre sí y se fueron diversificando en otros tipos de literatura. Sin embargo, se puede decir al menos que un apocalipsis pretende ser
una revelación hecha por algún personaje celestial, como un ángel, a una gran figura del pasado, tal como Abraham, Moisés o Esdras. El mensaje generalmente se expresa mediante un vívido simbolismo, a veces grotesco. Los apocalipticistas, qué palabra difícil en castellano, ¿no? A veces directamente yo pongo los apocalípticos, con referencia a los autores de los apocalipsis. Generalmente mostraban pesimismo respecto al mundo de su tiempo y le daban poca importancia a las cuestiones éticas, quizá por su énfasis en lo divino y diríamos lo celestial. ¿Por qué podemos afirmar que el Apocalipsis de Juan pertenece a ese género? Porque abunda en alegorías, porque revela cierta expectación por el establecimiento del reino de Dios y por mencionar recurrentemente a ángeles y revelaciones hechas por seres celestiales. Esta nota de la espera de la venida del reino de Dios y su victoria final ya se puede percibir en el libro de Daniel. Dice al respecto el biblista Pablo Richard: el pueblo de Dios, que ha estado dominado por los imperios y ahora más concretamente por Antíoco IV Epífanes, va a recibir el reino de Dios. Este cambio histórico radical va a ser obra del juicio de Dios, es decir, de la acción liberadora de Dios en la historia. Esta realidad del proceso histórico, el autor la representa en su conciencia, sueños y visiones, como el fin de las bestias y el comienzo del poder del humano en la historia. El capítulo 7 de Daniel no nos dice cómo se realizará ese cambio, solo nos transmite la certeza del fin de los imperios y el triunfo del pueblo de Dios. Desglosemos esos elementos. En primer lugar tenemos que los apocalipsis surgen en un momento de opresión del pueblo de Dios. 2. Hay un juicio de Dios sobre los opresores que, a su vez, significará la liberación del pueblo en historia, o sea, en tiempo y espacio, no en el más allá. 3. El fin de las bestias es el comienzo del poder del humano. Y 4. No se nos dice el modus operandi del cambio, pero sí se transmite la certeza del triunfo del pueblo de Dios. Todos esos elementos se pueden percibir también en el Apocalipsis. Características que confirman el carácter apocalíptico del libro. Primero, abunda en alegorías que son de carácter típicamente apocalípticos. 2. Al igual que otros apocalipsis, refleja la expectativa de la venida del reino triunfante de Dios. Y 3. Se mencionan ángeles y revelaciones hechas por ángeles o seres celestiales. Pero también hay distinciones entre los apocalípticos o apocalipsis extracanónicos y el Apocalipsis de Juan. En este caso, el autor llama a su libro Profecía, en 1.3, en 22.7, 10, 18 y 19. B. Insiste sobre consideraciones morales a través del libro, aspecto que no se encuentra en los apocalipsis judíos. C. Mientras los apocalipsis son libros escritos bajo seudónimo, por ejemplo, Cuarto Esdras, aquí el autor da su nombre, Juan. D. No revela el pesimismo propio de los otros libros de ese género. E. En general, los apocalípticos se caracterizan por reformular la historia y predicaban lo que sucedería en su propio día, mientras el autor del Apocalipsis asume una posición propia de su época y mira el futuro de modo resuelto. Y en general, los apocalipsistas esperaban la venida del Mesías, mientras Juan anuncia que la nueva era ya había aparecido, y en todo caso anuncia que el Mesías ya vino como Cordero, Rey de Reyes y Señor de Señores. A propósito, hay mucha cristología en el Apocalipsis, no es en vano porque es revelación de Jesucristo, o sea, Apocalipsis de Jesucristo, así comienza el libro. Por lo tanto, se presenta como Cordero, como Rey de Reyes, como Señor de Señores, como Hijo del Hombre, como alguien que está reinando, como alguien que está cabalgando, etcétera, etcétera. Una nota más acerca de la apocalíptica. Para el apocalipsista, el mundo estaba más allá de toda posibilidad de remedio. Estaba totalmente entregado al mal y lo dominaba el mal.
el apocalipsista creía en la disolución de este mundo, no en su reforma. No estaba en este mundo fuera recreado, o no pensaba que este mundo fuera recreado, sino en la creación de un nuevo mundo cuando el mundo viejo fuera hecho pedazos por la ira vengadora de Dios, dice William Barclay. Fecha de escritura del Apocalipsis. Dice Barclay, Victorino, que escribió hacia finales del siglo III, en su comentario sobre el Apocalipsis, dice, Juan, cuando vio estas cosas, estaba en la isla de Patmos, condenado a trabajar en las minas por el emperador Domiciano. Allí, por lo tanto, vio la revelación. Al morir Domiciano y al revisar el Senado sus actos de gobierno, a causa de su excesiva crueldad, Juan regresó a Éfeso, cuando era emperador Nerva. Eusebio de Cesarea, que fue el primer historiador oficial, digamos, del cristianismo y muy vinculado a Constantino, el emperador, dice que el apóstol y evangelista Juan relató estas cosas a las iglesias una vez que hubo regresado de su ostracismo en la isla de Patmos, después de la muerte de Domiciano. A partir de esta evidencia, no nos equivocaremos si fechamos el libro alrededor del año 95 de nuestra era. Aquí tenemos un busto de Tito Flavio Domiciano, que nació en el 51 cerca de Roma y murió en el 96, por supuesto después de Cristo. Sería entonces al año siguiente de la escritura del Apocalipsis. Isla de Patmos, que me encantaría visitar y que sueño con visitar en un futuro. Isla de Patmos, vemos algunas fotos allí del lugar y quizá alguna gruta también. Estructura del Apocalipsis. De las muchas formas de estructurar el Apocalipsis, una de las más simples y claras es la que nos proporciona el biblista Ricardo Fulques o Fox. Fulques, aquí tenemos su comentario que he usado mucho sobre el Apocalipsis de Juan. Y ofrezco entonces esta foto del esquema del Apocalipsis según Fulques. El título del libro, o sea, capítulo 1 al 3, la primera parte que va del 1.4 al 3.22, donde hay una visión de Jesucristo glorificado, los mensajes a las 7 iglesias. Y una segunda parte muy larga del 4.1 al 22.5, donde tenemos los sellos, las trompetas, las copas de castigo o de ira y el triunfo final. Y la conclusión del capítulo 22, 6 al 21. Trasfondo político del Apocalipsis según Juan Stam. Juan denuncia el sistema político del Imperio Romano, aunque es el emperador o su sumo sacerdote en Éfeso, que le tiene preso a Juan en la isla penal, o sea, Patmos, él no duda en protestar los abusos del imperio. Desde el primer capítulo, Juan declara que Jesucristo es el soberano de los reyes de las naciones. Y ahí está más o menos transliterado, o intenté hacerlo en griego y me cambió los términos griegos. Ho archonton basileon tes ges. Y así constituye a Cristo un rival de César, con lo que Juan desafía la autoridad de su perseguidor. Enseguida Juan desconoce al trono en Roma, al ver otro trono mayor, establecido en los cielos, capítulos 4 y 5. En esos dos capítulos Juan articula una teología del poder totalmente opuesta al régimen imperial. Con la séptima trompeta culmina la primera mitad del Apocalipsis y comienza algo nuevo y distinto. Nace del mandato a Juan a profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es la única vez que esa fórmula cuatropartita incluye reyes, y denunciar a reyes es lo que Juan prosigue enseguida. Profetiza contra naciones y reyes. Con el capítulo 12 Juan describe 4 derrotas de Satanás, el dragón, que lo dejan frustrado y furioso. En su desesperación el diablo organiza un equipo de trabajo para intentar con una táctica nueva lo que antes no había podido hacer.
Primero saca una bestia del mar, que ejerce el poder del diablo mismo, capítulo 13, pretende ser Dios para recibir adoración, hace guerra contra los santos. Más adelante Juan presenta un cuarto personaje, la ramera, la prostituta, sentada sobre 7 montes, y nos informa que las 7 cabezas de la bestia son esos 7 cerros, donde reside la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. De estos datos queda obvio que los creyentes de Asia Menor entenderían que Juan estaba hablando del Imperio Romano y de Roma, su ciudad capital. Todo el relato de estos 2 capítulos es para comunicarles que detrás del Imperio Romano está Satanás. Por eso, cualquier adoración al emperador es simple y llanamente culto satánico, como queda muy claro en 13:4, y adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. ¿Qué respuesta más contundente a la herejía nicolaíta? Se refiere a los nicolaitas que aparecen en una de las cartas a las 7 iglesias, una secta de la época. La descripción del Imperio Romano como una bestia y la ciudad como una ramera fue muy atrevida. En un momento cuando serias amenazas se cernían sobre las iglesias y Juan mismo era prisionero, ese lenguaje era imprudente. Además, al emplear estos términos y estos símiles tan chocantes, Juan no solo sigue a Daniel y la tradición apocalíptica, sino también adopta el lenguaje de la oposición política dentro del imperio. Suetonio, en medio de su relato sobre Calígula, dice: hasta aquí lo del emperador, ahora tenemos que contar su historia como monstruo. Juan denuncia el sistema militar del Imperio Romano. Ya hemos mencionado la violencia y la crueldad en que se basaba el poderío romano. El segundo caballo, de color rojo como la sangre, se dedica a quitar la paz de la tierra y poner a la gente a matarse. Para tal efecto les daba una gran espada, y ese término probablemente significaba una espada retorcida a sable, como era el arma del legionario romano en la expansión del imperio. Ahí tenemos una imagen lamentablemente cortada del gran biblista y amigo Juan Stam. Conclusión de esta parte: a todas luces, decimos, según los datos aportados por Stam, el Apocalipsis debe considerarse como un texto de resistencia política que surge de la fe en Jesucristo frente a los poderes imperiales de turno. En este caso, históricamente, el Imperio Romano y la adoración al César. La confesión de los súbditos del imperio era: César es Quirios. Los cristianos replicaban: Jesús es el Quirios, y por ello fueron decapitados, expresión que aparece en Apocalipsis 20, vi las almas de los decapitados. Seguimos luego en un segundo bloque.